Buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartirles esta presentación que corresponde a la primera tarea del curso de hermenéutica y semiótica de la Unidad Autista. Bueno, el propósito de esta presentación es explicar las particularidades de la lectura literal y la lectura alegórica, la relación que éstas tienen con la hermenéutica y también al finalizar daré mi punto de vista sobre cómo considero que leemos o interpretamos en la iglesia los textos bíblicos. Bueno, en primer lugar les presentaré las características de la lectura literal. La lectura literal es aquella que se lleva a cabo cuando se interpreta el texto de manera explícita. En esta lectura se identifica información tal como personajes, el espacio, el tiempo, los datos, los hechos de una narración o la secuencia de los mismos. En la lectura literal también el lector también puede identificar el significado de las palabras y las oraciones al interior del texto. También puede descubrir palabras con múltiples significados o los sinónimos de las mismas, ¿cierto? O sea, para esta lectura, aunque es la más básica de todos los niveles de lectura, se requiere que el lector mínimamente conozca el vocabulario de lo que está leyendo y también pueda conocer el contexto del texto para comprender lo leído. La lectura literal, como les decía ahorita, corresponde al nivel más básico de lectura que una persona puede tener o puede realizar. Y si alguien puede leer un texto de manera literal, tendrá las bases adecuadas para llevar a cabo los otros niveles de lectura o desarrollarlos. Los otros niveles de lectura son el inferencial y el crítico. Bueno, eso en cuanto a la lectura literal. En cuanto a la lectura alegórica, es aquella que se lleva a cabo cuando se lee una alegoría, ¿cierto? O una composición alegórica. Bueno, entonces les voy a recordar qué es la alegoría. La alegoría, como composición literaria, es una imagen que representa una idea abstracta o un concepto y la alegoría, se construye mediante metáforas consecutivas. Por lo tanto, cuando hacemos una lectura de una alegoría, entonces se busca descubrir o entender los significados que no aparecen literales en el texto, sino que están como escondidos. Bueno, sin embargo, en ocasiones hay algunos textos que no corresponden a alegorías, pero que nosotros los podemos leer de manera alegórica o los podemos interpretar alegóricamente. Esto se hace para darle un nuevo sentido al texto o como lo han descrito algunos exégetas, para encontrar la verdad escondida detrás del sentido literal. Bueno, un ejemplo de alegoría es el mito de la caverna, escrito por Platón. En esta alegoría, Platón cuenta la historia que se lleva a cabo al interior de una caverna donde había varios hombres encadenados de pie en sus piernas y su cuello. Por esta razón, los hombres no podían moverse ni podían voltearse, sino que solo podían mirar al frente donde se encontraba una pared. Detrás de los hombres había una fogata y entre esta y los hombres había un biombo. Y cuando detrás del biombo pasaban personas y hablaban entre ellas o transportaban objetos, los hombres de la caverna solo podían percibir las sombras que se proyectaban sobre la pared a causa de la fogata. Y seguramente creían que las voces que escuchaban eran las de esas sombras, las cuales para los hombres de la caverna no eran sombras, sino objetos propios de su realidad. Bueno, cuenta Platón que uno de estos hombres encadenados una vez fue liberado y forzado a levantarse y a salir de la caverna y mirar la luz. Y bueno, cuando alguien que está en una caverna durante tanto tiempo sale y ve la luz, ¿cierto? O se enfrenta a la luz solar, pues sus ojos se van a encandilar. Entonces cuenta Platón que sus ojos se encandilaron, que inicialmente veía de manera borrosa los objetos que tenía por delante, hasta que ya sus ojos pudieron pues como acostumbrarse un poco al resplandor de la luz y poco a poco pudieron empezar a ver lo que había a su alrededor. Pero durante mucho tiempo, pues para este hombre iba a ser mucho más fácil y agradable ver en la penumbra o en la noche que durante el día, porque toda su vida había estado acostumbrado
a ver con baja intensidad de luz. Bueno, esta alegoría fue escrita por Platón porque quería explicar que los seres humanos somos como los hombres encadenados de la caverna. Creemos conocer la realidad de las cosas y a través de nuestros sentidos percibimos, entre comillas, una realidad, pero vivimos en una caverna que se llama ignorancia y nos ciega para ver lo que Platón llamaba el mundo inteligible o el mundo de las ideas perfectas. Y que así como un día este hombre que había sido liberado y que había sido obligado a salir a la parte externa de la caverna, y le había costado ver con claridad lo que había a su alrededor, asimismo da a entender Platón que a nosotros como seres humanos nos cuesta ver la realidad o conocer ese mundo que Platón llamaba el mundo inteligible o el mundo de las ideas. Y nos cuesta porque hemos estado durante tanto tiempo expuestos al mundo de las apariencias o de las sombras que no somos capaces de ver lo que está por fuera de la caverna, las ideas, ¿cierto? Perfectas, las ideas o el bien, lo que Platón llamaba el bien perfecto, al que lo asimilaba pues al sol. Bueno, entonces Platón proponía que debemos luchar por buscar llevar el alma hacia el mundo de lo inteligible o de la verdadera realidad, que de esa manera podíamos conocer la causa de todas las cosas, lo que, como les decía, él llamó la idea del bien, lo perfecto y lo real, y que en el relato de la caverna está representado por el sol que sostiene todas las cosas. Y bueno, y que si alguien puede salir de la caverna y conocer ese mundo inteligible, debe volver, está obligado a volver al mundo de las sombras para demostrar que no están viendo la realidad, sino que precisamente están viendo solo sombras. Y pues que vamos a correr el riesgo de que los hombres de la caverna eh, se burlen de nosotros, nos rehúsen a creernos o a salir de la caverna. Y que así como los hombres de la caverna suelen pensar que todos lo saben, lo entienden y lo conocen, así nosotros también solemos hacerlo en nuestra vida natural. Bueno, entonces ya les he explicado un poquito acerca de lo que significa o las características de la lectura literal, la lectura alegórica, aún este ejemplo del mito de la caverna como lectura alegórica. Y ahora vamos a detenernos un poco en la relación que tienen estos dos tipos de lectura con la hermenéutica. Bueno, en primer lugar, vamos a dejar claro que la hermenéutica es el arte, ¿cierto?, de interpretar textos. Y bueno, ¿qué tiene que ver la hermenéutica con estos dos tipos de lectura que hemos analizado? Bueno, creo que tiene que ver todo. Se relacionan pues en general porque de la manera que leemos, de esa misma manera vamos a empezar a interpretar pues el texto leído, ¿cierto? Considero que el primer acercamiento que debemos tener a un texto para interpretarlo razonablemente es realizar una lectura literal. Por eso es tan importante hacer unas buenas lecturas literales, porque nos permiten entender de qué se trata el texto, obviamente basados en el contexto, y nos permiten tener claridad de los datos generales de la lectura, que es indispensable para poder hacer una buena interpretación de la lectura. Em, Obviamente, si queremos hacer una buena interpretación de la lectura, no podemos quedarnos simplemente en una lectura literal. Debemos empezar a profundizar en el entendimiento o comprensión de la lectura. Entonces necesitamos profundizar en el significado de algunas de las palabras. Necesitamos también conocer más ampliamente el contexto, no solamente quedarnos con el texto que estamos leyendo, sino que si podemos consultar otros textos que nos amplíen el contexto, va a ser em, de gran va a ser muy importante para que podamos entonces poder ampliar como el panorama que tenemos. También necesitamos conocer la intención y la motivación que tuvo el autor al escribir el texto para así poder también tener un buen enfoque de qué quiso decir
el autor con este texto. Bueno, si el texto que leemos es de tipo alegórico, la lectura literal no va a ser muy útil, ya que en el texto alegórico, como lo mencionaba anteriormente, necesitamos dilucidar el significado de los símbolos para encontrar el verdadero sentido de la metáfora o de las figuras literarias. Bueno, entonces, como les decía, también es importante poder entender o poder analizar cómo leemos e interpretamos en la iglesia nuestros textos bíblicos. Bueno, entonces con respecto a esto, creo que a veces en la iglesia leemos de manera muy literal, ¿cierto? Y tan literal que ni siquiera nos documentamos acerca del contexto de los pasajes que pretendemos estudiar y por lo tanto al sacar un versículo o un pasaje bíblico de su contexto, muy seguramente lo vamos a interpretar de manera errónea. La lectura literal considero que se presenta más frecuentemente en la iglesia con los nuevos creyentes, pues la realizan mucho más frecuentemente los nuevos creyentes y también se presenta cuando nos regalan en la iglesia una promesa bíblica, promesitas bíblicas, o queremos apropiarnos de un solo versículo, pero no leemos esa promesa o ese versículo teniendo en cuenta el contexto del mismo, entonces podemos estar perdiendo totalmente el- la interpretación más cercana a la realidad del texto, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la lectura alegórica que podemos hacer, pues como de textos bíblicos que son alegorías, he notado que cuando se presentan ese tipo de lecturas en la iglesia, a veces no hay mucho interés por investigar qué significa o qué quiso decir el autor con ese texto, ¿cierto? Sino que simplemente nos quedamos con lo que alguien más nos explica acerca de esta lectura y lo damos como por mm, que esta interpretación pues es la verdadera. Adicionalmente, si no conocemos en su totalidad toda la Biblia, en ocasiones será muy difícil entender lo que algunos símbolos quieren decir en una alegoría, puesto que pues la Biblia realmente se explica a sí misma y a veces leemos simplemente una parte del todo, entonces necesitamos conocer el todo para poder entender una parte o para poder entender qué significa una alegoría en sí misma. Bueno, pienso que en general en la iglesia nos falta profundizar mucho más para poder comprender los textos bíblicos, para poder entenderlos con relación como a la doctrina bíblica y es necesario entonces que podamos esforzarnos para comprenderlos mucho mejor. Bueno, agradezco mucho por el tiempo, por haberme escuchado.